doctor Sequeira, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jota? ¿Cómo andamos? ¿Tanto tiempo? ¿Bailabas en sync, sí o no? ¿Qué cosa? Si bailabas en sync, claro. Porque ese es re de nuestra época. Intenté, claro, sí, siempre le hacía reír a la gente cuando se hacía ese baile. Pero... sí, nosotros siempre estamos para alegrar a los demás. Doc, pero bueno, esto no, yo siempre digo, y cada vez que lo hablamos, siempre hablamos de esto, ¿verdad? La información nos va a dar poder, nos va a dar algo de seguridad y de tranquilidad para tanta alerta de nuevo en el mundo. Para hablar del tema viruela del mono, Doc, ¿en qué punto estamos? Sí. Bueno, ¿qué me pasó, verdad? ¿Por qué es lo que tanto barullo de esto? Ya otra vez. La semana pasada la OMS sacó ellos le llaman Public Health International Concept, o sea, un problema de salud pública de importancia internacional, sería, ¿verdad? Que es una categoría que tiene algunos problemas y que cada 1 o 2 años hay esto. O sea, si yo miro los últimos 20 años, cuando tuvimos lo de H1N1 en el 2009, después tuvimos polio, creo que fue en 2013-14, después en 2015 fue lo de Zika, también se sacó el mismo tipo de declaración, la PHI, declaración de problemas de salud pública de importancia internacional. Sí. Lo que pasa es que ahora, después de la pandemia, todo lo que sale con esa categoría nos asustamos, ¿verdad? Estamos mucho más sensibles. Sí. Antes por ahí pasaba esto cada año, Jota, y vos ni te enterabas, era lo que trabajábamos en esto, sí, pero no nos ponía a hablar a todo el mundo de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la OMS se declaró de esto? Porque en África, realmente el problema es en África hoy. En África, desde el año pasado, ellos siempre tuvieron monkeypox, pero ahora están teniendo mucho más de lo habitual. Y una variante, ahora que se está estudiando mejor, que está afectando a muchos más países, no solamente al Congo y República Centroafricana, sino también Uganda, Nigeria, República Democrática del Congo, bueno, un montón de países que están siendo afectados, y también está afectando a algunos niños, ¿verdad? De hecho, las formas más graves se está viendo en los niños. Hay como, de los casi 20.000 casos que hay como hay un 20-30% que son niños, y de los fallecidos gran parte también son niños. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de África, en países, no es Sudáfrica, no son países que tienen un sistema de salud, son países que son bastante pobres y que la capacidad de diagnóstico no es tan buena, y que cuando se enferman de esto, hay mucho HIV también en África, recordemos eso. Sí. Entonces, estas son las personas que se complican y que fallecen. Hay mucha desnutrición en África también. Estos son los niños que mueren. Entonces, el problema hoy está centrado en África. Y la declaración de emergencia de la OMS es, bueno, hay una emergencia aquí, ¿sí? Necesitamos fondos, necesitamos ayuda de todos los países. Y también el resto de los países estén atentos, ¿verdad? Que esto no se vaya a sus países, ¿no? Entonces, llevo toda la OPS en las Américas, la OMS de Asia, de Europa, todos atentos, le dan recomendaciones a sus países, avisen si ven cosas raras, si ven. Entonces estamos todos atentos. Sí. Esto ayuda a que el personal de salud de todos los países, nosotros como un país chiquito, ¿verdad? Periférico, ¿verdad? Nuestro sistema de salud diga, cierto, tenemos que recordarnos esto, hay una alerta en África, está lejos, es una enfermedad de difícil contagio y otras. O sea, se contagia. Nosotros en el 2022 que tuvimos la epidemia tuvimos 120 casos, ¿verdad? Por suerte ni un fallecido ni nada, 126 o algo así tuvimos. Doc, y después dejamos de tener, sí. Y es un poco pero dejamos de tener o dejamos de informar. Eso. ¿No? Porque se parece mucho a un herpes, se parece mucho a una varicela, ¿verdad? Sí tiene su forma particular, pero se parece mucho. Entonces la gente puede tener una lesión ahí en la ingle, y bueno, tiene vergüenza de ir a consultar. No, este es un herpes nomás, no, esta es una pollita nomás, un sarpullido, no. Puede ser viruela del mundo, ¿verdad? Viruela símica o mpox, como le están llamando ahora. Entonces, ir a consultar, los médicos también pensar en esto, no minimizar. Yo creo que este es el mayor mensaje, principalmente para el personal de salud, que esté atento, los ginecólogos, los urólogos, cuando uno va a consultar por algo del colon, ¿verdad? Hemorroides, cualquier otro problema que tenés, de paso, revisar si no hay estas lesiones, que parecen cualquier lesiones banales. Y después tenemos monkeypox. Doc, entonces, este es el gran mensaje. ¿Por qué estás centrando mucho en urólogo, ginecólogo? Aparece más en las partes íntimas, Doc. Bueno, partamos por los síntomas, ¿verdad? Que no tenemos la idea. Yo sé que, te sale esto, pero ¿qué otros síntomas uno puede tener? Te puede salir en cualquier lugar, ¿verdad? Porque la viruela del mono puede aparecerte en la cara, en la mejilla, también en la mucosa de la boca.
¿verdad? En las manos hemos visto totalmente diseminados, ¿verdad? Pero más frecuentemente, un 70% o un poco más inclusive, es en el área genital. Porque la mayoría de los contagios se dan por el contacto íntimo sexual. Fluidos. Sí. No necesariamente el coito en sí, ¿verdad? Solamente por el frote, por el roce, ¿verdad? Pero tiene que ser un contacto que dure un tiempito, ¿verdad? No es que por ahí le pasas la mano y ya te vas a contagiar. Entonces, pero si uno puede, por ejemplo, dormir abrazado, esto cuando está pasando en África, los niños que se contagiaban porque sus padres tenían, o su padre o su madre tenía, y duermen todos juntos en la misma cama, duermen todos abrazados, ¿no? Y esto puede contagiar, entonces uno tiene en otra parte en la espalda o en cualquier otro lugar. Sí, ¿por qué digo la parte genital? Porque preferentemente se vio ahí en nuestro país, por lo menos la mayoría de los casos tenían allí, y se han descrito también en otras partes del cuerpo, pero principalmente por allí. Y es donde más uno tiene oculto, a veces ni uno ni se da cuenta. Claro. ¿Verdad? Claro. Doc, lesiones. ¿Y qué otros síntomas? ¿Viste en los otros casos, bueno, fiebre y demás? ¿O qué otros síntomas nos deberían llamar la atención? Bueno, sí, todo empieza por fiebre, dolores musculares, ¿no? Hasta ahí puede ser de dengue, COVID, cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo importante son estas lesiones, estas primeros ampollitas, como una vesícula, luego explota, queda como una úlcera. Son muy dolorosas, y el problema es que se quieren infectar, ¿verdad? Y ahí empiezan las complicaciones. ¿Y cómo se tratan esas lesiones, Doc? No hay un medicamento específico para tratar. Entonces es solamente cuidar que no se infecten, duran más o menos, mientras esas lesiones estén sin secarse, sin tener la costita, como la varicela también, pueden contagiar, ese líquido que tiene ahí puede contagiar, ¿sí? Y eso cuando tocamos, y más si tenemos una lesión o algo así, o si besamos un lugar donde hay una lesión, ¿verdad? Puede ser en la boca, ¿verdad? Parece, no, esto es un fueguito nomás, ¿no? Y puede ser, o sea, la química, ahí podemos contagiar. Doc, entonces se contagia por el contacto. No hay, o sea, sí, por contacto. Y el tratamiento no hay, el tratamiento es sintomático, para la fiebre, ¿verdad? Los antipiréticos, los analgésicos. El dolor es tal, ¿verdad? Que a veces se necesitan analgésicos muy potentes, tipo morfina y esto. Por el dolor. Hemos visto, sí, de dolor. Y la vacunación, ¿verdad? La vacunación que hoy en el mundo se está utilizando, hay pocas vacunas en el mundo, por eso también el llamado de la OMS, esta declaración de emergencia es para juntar fondos para poder producir más vacunas. ¿Quiénes son los laboratorios que están produciendo? Bueno, que se produzcan más para poder dar a las poblaciones que tienen más riesgo de tener formas graves de la enfermedad, que de morir, que son precisamente las personas que tienen HIV, que tienen inmunosupresión, ¿no? Que están con un cáncer, una leucemia, o que están con quimioterapia. En estos casos, si tiene viruela símica, son los casos que vimos que habían fallecido. Entonces, Doc, en el caso de la viruela símica, el contagio es por contacto con las lesiones, no es, por ejemplo, por saliva, porque estoy hablando con una persona que tiene viruela símica. Exacto. No pasa por ahí, o sea, no hace falta que nos pongamos tapaboca y eso. Exacto, no hace falta. No hace falta, no, porque estamos en el colectivo y estamos cerrados y alguien me estornuda, no. Tengo que tener un contacto íntimo. Ok. Doc, y lo otro, viste que la info salió del Congo, ¿verdad? Era primero África, Congo, como decís. Al día siguiente ya eran los titulares. Se confirma caso en Suecia, era, ¿verdad? Sí, titular. Y después de que ya era, está en Corrientes, Argentina. ¿Eso, Doc, debe preocupar o no? Viste que, famoso, ¿verdad? Los perros, ya está cerca. ¿Preocupa o no? Mira, justamente eso hablábamos con otros colegas, ¿verdad? Como una señal de la OMS cuando dice, bueno, esto me está preocupando, todos los países empiezan a contar, no, pero yo tengo uno acá, tengo otro caso. O sea, sí había casos. Ese caso de Corrientes o Argentina ya era del mes antepasado. O sea, en Argentina creo que hasta el momento hay como 8 o 9 casos en todo el país registrados este año. Pero no es todavía de la variante o el clado, como le llaman, de este que está circulando en África. No es el más peligroso. No es aparente. Esto es más peligroso, también está en duda, Jota, porque es que estamos viendo muchos casos en África y más fallecidos de lo que fue la epidemia pasada. El tema es que los datos de África, sin desmeditar ni nada, pero no es que se toman en serio ni nada, pero no se sabe, por ahí se están contando los casos más graves nomás, ¿verdad? Entonces yo te digo, hay una letalidad del 4%, y eso es mucho, ¿verdad? Pero
pero esperan un poco, ¿cuántos son los casos detectados? Y por ahí solamente están contando los casos que se hospitalizan. No sabemos si hay muchos más casos. El sistema de salud nomás del Congo, que están en guerra, están con muchos otros problemas de conflictos, ¿verdad? Que lo que menos le importa es justamente la viruela del mono. Entonces, los datos no nos ayudan mucho para decir esto es más grave. Pero sí hay un mayor registro, lo cual habla de que si estamos ante países que suelen reportar poco y suelen reportar mal, y aún así hay muchos casos, quiere decir que es mucho más grande de lo que estamos viendo en ese lugar del mundo, ¿verdad? Por eso la alerta y por eso la solicitud de ayuda internacional. Doc, necesito preguntarte algo que no sé, se me hace que capaz que para ustedes los epidemiólogos es una pavada, pero ¿cómo un caso que se detecta, una enfermedad que se detecta y así masivamente en el Congo, llega, por ejemplo, hasta Paraguay? Viste que en el caso de COVID era comprensible porque era la saliva, la gente viaja y ¿verdad? Pero en este caso es la viruela símica. ¿Cómo llega desde allá hasta acá? Y mira, nuestros primeros casos de viruela símica se dieron por contactos sexuales en Brasil, cuando ya había, justo fue 2022, después del carnaval de 2022, allá febrero, marzo, abril, más o menos empezaron los casos. Y hubo contactos íntimos varios, ¿verdad? En Brasil, en Río de Janeiro, de estos primeros casos que nos cuentan en la historia, y esos fueron los primeros casos aquí, pero son los que nosotros los que contamos, los que captamos, ¿verdad? Yo te aseguro que hay muchos más. O sea, el mono está tan conectado últimamente, o sea, cada vez más, ¿verdad? Hoy un vuelo desde el Congo hasta Asunción parecía algo rarísimo, pero sí hay gente que va, hay cooperantes, nuestra amiga Belén seguramente anda por ahí seguro, ahora, no sé por dónde anda, ¿verdad? O sea, y viene y bueno, puede traer un montón de virus, pero también lleva, ¿verdad? Puede llevar el dengue, que nosotros somos grandes productores. O sea, el intercambio de personas, el flujo es incomparable. Hace 20, 30 años el mundo cambió muchísimo. Volar hoy, no digo que sea para todo el mundo, pero no es tan exclusivo como era antes, tan caro. Hoy los vuelos intercontinentales son cada vez más accesibles y mucha gente va o de vacaciones o por trabajo o a cualquier parte del mundo, y de esa manera va llevando y trayendo virus y un montón de otras cosas. Doc, y finalmente, ¿qué proyectan ustedes desde como autoridades de salud? ¿Vamos a seguir teniendo así casos aislados como tuvimos aquella vez o puede haber mayor cantidad de casos? Yo no soy ninguna autoridad de salud ahora, te aclaro, pero... Sos autoridad de tu familia ahora, cuidando criaturas. Hasta ahí llego, ni ahí me parece, pero bueno. Yo, a ver, Pátito, yo creo que es algo que sí, vamos a ver casos tal vez en los próximos meses en las Américas, pero no creo que sea explosivo ni nada, como mucho, como fue la reciente epidemia en Pox, la reciente epidemia que fue grande. Nuestro país tuvo 120 y pico de casos, no me acuerdo bien el número, pero por ahí era. Como mucho vamos a llegar a eso, no creo, tal vez menos. Pero no quiero decir tampoco, esto no es nada, no hay que alertarse, no, hay que estar atentos, ¿verdad? Esto va para los compañeros del Ministerio de Salud, el equipo de vigilancia, que esté atento, como te dije, los profesionales de la salud, los dermatólogos, ¿verdad? Que no minimicen las lesiones. La gente también cuando tiene algo y no sabe qué es, ¿verdad? Estos 20 casos, ¿verdad? Por suerte ni un fallecido ni nada, 126 o algo así tuvimos. Doc, y después dejamos de tener, y es un poco para dejamos de tener o dejamos de informar. Eso. ¿No? Porque se parece mucho a un herpes, se parece mucho a una varicela, ¿verdad? Sí tiene su forma particular, pero se parece mucho. Entonces la gente puede tener una lesión ahí en la ingle, y bueno, tiene vergüenza de ir a consultar. No, este es un herpes nomás, no, esta es una pollita nomás, un sarpullido, no. Puede ser viruela del mono, ¿verdad? Viruela símica o Mpox, como le están llamando ahora. Entonces, ir a consultar, los médicos también pensar en esto, no minimizar. Yo creo que este es el mayor mensaje, principalmente para el personal de salud, que esté atento, los ginecólogos, los urólogos, cuando uno va a consultar por algo del colon, ¿verdad? Hemorroides, cualquier otro problema que tenés, de paso, revisar si no hay estas lesiones, que parecen cualquier lesiones banales. Y después tenemos monkeypox. Doc, este es el gran mensaje. ¿Por qué estás centrando mucho en urólogo, ginecólogo? Aparece más en las partes íntimas, Doc. Bueno, partamos por los síntomas, ¿verdad? Que no tenemos la idea. Yo sé que, te sale esto, pero ¿qué otros síntomas uno puede tener?
te puede salir en cualquier lugar, ¿verdad? Porque la viruela del mono puede aparecerte en la cara, en la mejilla, también en la mucosa de la boca, ¿verdad? En las manos hemos visto totalmente diseminados, ¿verdad? Pero más frecuentemente, en un 70% o un poco más inclusive, es en el área genital, porque la mayoría de los contagios se dan por el contacto íntimo sexual. Fluidos. Sí. No necesariamente el coito en sí, ¿verdad? Solamente por el frote, por el roce, ¿verdad? Pero tiene que ser un contacto que dure un tiempito, ¿verdad? No es que por ahí le pasas la mano y ya te vas a contagiar. Entonces, pero si uno puede, por ejemplo, dormir abrazado, esto cuando está pasando en África, los niños que se contagiaban porque sus padres tenían, o su padre o su madre tenía, y duermen todos juntos en la misma cama, duermen todos abrazados, ¿no? Y esto puede contagiar, entonces uno tiene en otra parte en la espalda o en cualquier otro lugar. Sí, ¿por qué digo la parte genital? Porque preferentemente se vio ahí en nuestro país, por lo menos la mayoría de los casos tenían allí, y se han descrito también en otras partes del cuerpo, pero principalmente por allí. Y es donde más uno tiene oculto, a veces ni uno ni se da cuenta. Claro. ¿Verdad? Claro. Doc, lesiones. ¿Y qué otros síntomas? ¿Viste en los otros casos, bueno, fiebre y demás? ¿O qué otros síntomas nos deberían llamar la atención? Bueno, sí, todo empieza por fiebre, dolores musculares, ¿no? Hasta ahí puede ser de dengue, COVID, cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo importante son estas lesiones, estas primeros ampollitas, como una vesícula, luego explota, queda como una úlcera. Son muy dolorosas, y el problema es que se quieren infectar, ¿verdad? Y ahí empiezan las complicaciones. ¿Y cómo se tratan esas lesiones, Doc? No hay un medicamento específico para tratar. Entonces es solamente cuidar que no se infecten, duran más o menos, mientras esas lesiones estén sin secarse, sin tener la costita, como la varicela también, pueden contagiar, ese líquido que tiene ahí puede contagiar, ¿sí? Y eso cuando tocamos, y más si tenemos una lesión o algo así, o si besamos un lugar donde hay una lesión, ¿verdad? Puede ser en la boca, ¿verdad? Parece, no, esto es un fueguito nomás, ¿no? Y puede ser, o sea, la química, ahí podemos contagiar. Doc, entonces se contagia por el contacto. No hay, o sea, sí, por contacto. Y el tratamiento no hay, el tratamiento es sintomático, la fiebre, ¿verdad? Los antipiréticos, los analgésicos. El dolor es tal, ¿verdad? Que a veces se necesitan analgésicos muy potentes, tipo morfina y esto. Por el dolor. Hemos visto, sí, de dolor. Y la vacunación, ¿verdad? La vacunación que hoy en el mundo se está utilizando, hay pocas vacunas en el mundo, por eso también el llamado de la OMS, esta declaración de emergencia es para juntar fondos para poder producir más vacunas. ¿Quiénes son los laboratorios que están produciendo? Bueno, que se produzcan más para poder dar a las poblaciones que tienen más riesgo de tener formas graves de la enfermedad, que de morir, que son precisamente las personas que tienen HIV, que tienen inmunosupresión, ¿no? Que están con un cáncer, una leucemia, o que están con quimioterapia. En estos casos, si tiene viruela símica, son los casos que vimos que habían fallecido. Entonces, Doc, en el caso de la viruela símica, el contagio es por contacto con las lesiones, no es, por ejemplo, por saliva, porque estoy hablando con una persona que tiene viruela símica. Exacto. No pasa por ahí, o sea, no hace falta que nos pongamos tapaboca y eso. Exacto, no hace falta. No hace falta, no, porque estamos en el colectivo y estamos cerrados y alguien me estornuda, no. Tengo que tener un contacto íntimo. Ok. Doc, y lo otro, viste que la info salió del Congo, ¿verdad? Era primero África, Congo, como decís. Al día siguiente ya eran los titulares. Se confirma caso en Suecia, era, ¿verdad? Sí, titular. Y después de que ya era, está en Corrientes, Argentina. ¿Eso, Doc, debe preocupar o no? Viste que, famoso, ¿verdad? Los perros, ya está cerca. ¿Preocupa o no? Mira, justamente eso hablábamos con otros colegas, ¿verdad? Como una señal de la OMS cuando dice, bueno, esto me está preocupando, todos los países empiezan a contar, no, pero yo tengo uno acá, tengo otro caso. O sea, sí había casos. Ese caso de Corrientes o Argentina ya era del mes antepasado. O sea, en Argentina creo que hasta el momento hay como 8 o 9 casos en todo el país registrados este año. Pero no es todavía de la variante o el clado, como le llaman, de este que está circulando en África. No es el más peligroso. No es aparente. Esto es más peligroso, también está en duda, Jota, porque es que estamos viendo muchos casos en África y más fallecidos de lo que fue la epidemia pasada. El tema es que los datos de África
sin desmeditar ni nada, pero no es que se toman en serio ni nada, pero no se sabe, por ahí se están contando los casos más graves nomás, ¿verdad? Entonces yo te digo, hay una letalidad del 4%, y eso es mucho, ¿verdad? Pero Fernando, ¿cuántos son los casos detectados? Y por ahí solamente están contando los casos que se hospitalizan. No sabemos si hay muchos más casos. El sistema de salud nomás del Congo, que están en guerra, están con muchos otros problemas de conflictos, ¿verdad? Que lo que menos le importa es justamente la viruela del mono. Entonces, los datos no nos ayudan mucho para decir esto es más grave. Pero sí hay un mayor registro, lo cual habla de que si estamos ante un países que suelen reportar poco y suelen reportar mal, y aún así hay muchos casos, quiere decir que es mucho más grande de lo que estamos viendo en ese lugar del mundo, ¿verdad? Por eso la alerta y por eso la solicitud de ayuda internacional. Doc, necesito preguntarte algo que no sé, se me hace que capaz que para ustedes los epidemiólogos es una pavada, pero ¿cómo un caso que se detecta, una enfermedad que se detecta y así masivamente en el Congo, llega, por ejemplo, hasta Paraguay? Viste que en el caso de COVID era comprensible porque era la saliva, la gente viaja y ¿verdad? Pero en este caso es la viruela símica. ¿Cómo llega desde allá hasta acá? Y mira, nuestros primeros casos de viruela símica se dieron por contactos sexuales en Brasil, cuando ya había, justo fue 2022, después del carnaval de 2022, allá febrero, marzo, abril, más o menos empezaron los casos. Y hubo contactos íntimos varios, ¿verdad? En Brasil, en Río de Janeiro, de estos primeros casos que nos cuentan en la historia, y esos fueron los primeros casos aquí, pero son los que nosotros los que contamos, los que captamos, ¿verdad? Yo te aseguro que hay muchos más. O sea, el mono está tan conectado últimamente, o sea, cada vez más, ¿verdad? Hoy un vuelo desde el Congo hasta Asunción parecía algo rarísimo, pero sí hay gente que va, hay cooperantes, nuestra amiga Belén seguramente anda por ahí seguro, ahora, no sé por dónde anda, ¿verdad? O sea, y viene y bueno, puede traer un montón de virus, pero también lleva, ¿verdad? Puede llevar el dengue, que nosotros somos grandes productores. O sea, el intercambio de personas, el flujo es incomparable. Hace 20, 30 años el mundo cambió muchísimo. Volar hoy, no digo que sea para todo el mundo, pero no es tan exclusivo como era antes, tan caro. Hoy los vuelos intercontinentales son cada vez más accesibles y mucha gente va o de vacaciones o por trabajo o a cualquier parte del mundo, y de esa manera va llevando y trayendo virus y un montón de otras cosas. Doc, y finalmente, ¿qué proyectan ustedes desde como autoridades de salud? ¿Vamos a seguir teniendo así casos aislados como tuvimos aquella vez o puede haber mayor cantidad de casos? Yo no soy ninguna autoridad de salud ahora, te aclaro, pero... Sos autoridad de tu familia ahora, cuidando criaturas. Hasta ahí llego, ni ahí me parece, pero bueno. Yo, a ver, Pátito, yo creo que es algo que sí, vamos a ver casos tal vez en los próximos meses en las Américas, pero no creo que sea explosivo ni nada, como mucho, como fue la reciente epidemia en Pox, la reciente epidemia que fue grande. Nuestro país tuvo 120 y pico de casos, no me acuerdo bien el número, pero por ahí era. Como mucho vamos a llegar a eso, no creo, tal vez menos. Pero no quiero decir tampoco, esto no es nada, no hay que alertarse, no, hay que estar atentos, ¿verdad? Esto va para los compañeros del Ministerio de Salud, el equipo de vigilancia, que esté atento, como te dije, los profesionales de la salud, los dermatólogos, ¿verdad? Que no minimicen las lesiones, la gente también cuando tiene algo y no sabe qué es, ¿verdad? Que vaya a consultar, no diga, no, esta es mi alergia nomás, no, esto es un sarpullido nomás que tengo, no, a consultar, a contar todo, ¿verdad? Que puede ser, que no puede ser, y a cortar, si es que tenemos un caso, a cortar rápido, que no se disemine, ¿verdad? El tema que tiene esta enfermedad tiene el estigma. Lo que menos que podemos hacer es estigmatizarlo desde su nombre, luego viruela del mono, parece lo que, ¿verdad? Ya en algunos países se prohibió esto porque la gente empezó a matar a todos los pobres monos, ¿verdad? Angá en su momento tuvo algo que ver el mono, pero después ya es una enfermedad de los humanos. Claro. Entonces hay mucho estigma que hay que liberarlo y hay que estar tranquilo. Eso, Doc, estaba viendo en un medio ecuatoriano, ¿verdad? Que una persona que tuvo esta viruela símica estaba comentando que es una enfermedad muy difícil de llevar, ¿verdad? A la par del dolor que te implica, ¿verdad? Todas esas lesiones se estigmatiza mucho, ¿verdad? Y vos lo único que querés es que pasen los días para que desaparezcan esas llagas, esas lesiones. Dice que es muy difícil de sobrellevar. Mucho tiempo. Sí, encima no es que 2 o 3 días, ¿verdad? Puede estar 3 semanas, casi un mes, ¿verdad? Con las lesiones, si tuviste por la cara y todo eso.
es difícil, ¿verdad? Y estar de baja o pedir permiso porque tengo una enfermedad y tener todas las manchas en la cara, ¿verdad? Y todo el mundo hablando, hay todo un tema ahí de estigma que es difícil, ¿verdad? Sí. Doc, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estos minutitos que nos regalaste, siempre son súper valiosos y felicitaciones, esta es la nueva etapa de tu vida. Dale, muchas gracias, Jota. Saludos. Gracias. El doctor Guillermo Sequeira, hablándonos sobre la viruela símica, yo creo que nos aclaró muchísimo el panorama con relación a síntomas, con relación a cómo se contagia y cómo debemos cuidarnos, ¿verdad? Yo siempre digo que la información es poder, cuanto más información tengamos a mano, mejor nos podemos cuidar.